Ok, bueno, muy buenas noches, licenciado y compañeros. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es de mi gusto el día de hoy presentarlos nuestro tema, que, que es la teoría del Estado como ciencia y antecedentes desde derecho natural aristotélico a la teoría antipositiva del Estado. Ok, nuestro grupo es conformado por Juan José Contreras García, Mario Arturo Alegría y mi persona, Rubén Daniel Prieto Alférez. Ok, el día de hoy le estaremos hablando acerca de esos dos temas que acabo de mencionar. Yo desarrollaré la primera parte, que es la teoría del Estado como ciencia y antecedentes de la teoría del Estado como ciencia. Hasta ahí será mi parte, ya la otra parte será para nuestro compañero Mario y para nuestro compañero Juan José será las partes de las conclusiones y el final de la presentación. Ok, empecemos con la teoría del Estado como ciencia. A menudo escuchamos esos términos de forma intercambiable en los medios de comunicación en conversaciones cotidianas, pero desde una perspectiva científica y rigurosa. Operan en niveles completamente diferentes. A continuación analizaremos por qué estudiamos el Estado bajo el lente de la ciencia y cómo se estructuran sus diferentes fundamentales. Ok, en esta primera diapositiva nos plantea por qué la teoría del Estado es una ciencia. Eh, Comencemos respondiendo a la pregunta principal, ¿por qué la teoría del Estado es considerada una ciencia? Y la respuesta más específica que yo puedo dar por esto es que la respuesta radica en que no estamos ante una simple opinión o una recuperación de hechos históricos. La teoría del Estado es una disciplina autónoma. Esto significa que posee su propio objeto de estudio, en este caso, que es el Estado. Eh, y lo más importante, lo analiza mediante un método riguroso y sistemático. Su objetivo central es desmenuzar de forma científica la estructura, la evolución y la legitimidad del poder político. Para entender el alcance de esta ciencia, la doctrina nos ofrece tres pilares fundamentales que son los que podemos ver en pantalla. Primero nos encontramos con el enfoque tridimensional. Este enfoque nos enseña que el Estado no se puede estudiar de forma aislada. Esto quiere decir que no solo se puede estudiar el Estado, digamos, sin el gobierno, ya que prácticamente el Estado y el gobierno son algo similares. No es lo mismo, pero es algo similar que trabajan juntos. Ok, para comprenderlo, para comprenderlo científicamente debemos analizar tres realidades que son completamente inseparables. Los hechos sociales corresponden al análisis desde la sociología, las leyes que corresponden al marco del derecho y sus fines que nos llevan al terreno de la filosofía, eso sí, política. Ninguno de estos tres elementos funciona por sí solo, sino que tienen que estar los tres juntos. Ok, en segundo lugar, la ciencia política identifica los tres elementos universales, todo Estado, desde un punto de vista científico y verificable. Debe estar compuesto de forma obligatoria por tres componentes, una población asentada de forma permanente, o sea que quiere decir que no son personas nómadas, sino son sedentarias, que ya se establecen en un lugar y ya no se mueven. Eh, por último, tenemos que entender que el Estado como una ciencia de la realidad de los autores clave y fundamentales en la materia, como George Jelinek y Hermann Heller, demostraban en sus obras que el Estado no es simplemente una idea abstracta o una idea así como simplemente pensar, sino ya es algo más allá. Es un concepto filosófico flotando en el aire. El Estado es una estructura de acción humana real, viva y plenamente organizada que impacta todos los días de nuestra vida. A todos nosotros nos impacta todos los días y eso no lo podemos negar.
Por eso su estudio requiere su rigor estrictamente científico. No es como algo que lo podamos investigar empíricamente, sino tiene que tener su investigación científica, casi como todo tema de importancia. Ok, ahorita pasaremos a la diapositiva número 2. Ok, esta es muy importante. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Estado y el gobierno? Esto es muy importante. Eh, pasemos pasemos ahora a un punto donde la ciencia política debe ser sumamente tajante. La diferencia entre Estado y gobierno, no, como se señala en la diapositiva, en el ámbito de las ciencias jurídicas, confundir estos dos conceptos se considera un error grave, ya que son cosas similares, pero la verdad es que no es la misma cosa. Aunque están muy conectadas, igual operan en dimensiones completamente distintas. Miramos el primer factor, el Estado es permanente. El Estado es la constitución, el macro, la estructura abstracta y duradera en el tiempo. Como mencionamos antes, está constituido por la población, por el territorio, las leyes y la soberanía del país mismo, que quiere decir que el país se rige por sus mismas leyes y no depende como de otro país, que es un Estado soberano que se autogobierna sin necesidad de otra nación. Okay, lo fundamental aquí es entender que el Estado no cambia cuando hay elecciones, permanece intacto a lo largo de generaciones por generaciones. Puede ser el caso que en un momento algunos dos países se unan entre sí, ya el Estado cambia y las leyes cambian si es que ellos deciden cambiar las leyes, pero el territorio ya cambia, se expande o se hace más pequeño, pero eso sí evoluciona el Estado, que es el territorio. Por el contrario, el gobierno sí es algo temporal. Probablemente en muchos países el gobierno no dura más de 6 años. Aquí en nuestro país el periodo presidencial dura 6 años, aunque los, los diputados de la sala pueden estarse un poco más, pueden reelegirse muchas veces, pero no es el caso del presidente. Aunque sí, el presidente hoy sí se puede reelegir porque ha cambiado la constitución. Pero básicamente en la constitución de la república eso está escrito que no se puede hacer, pero se ha hecho. Ok, y también el gobierno y órganos políticos que administran las instituciones y el poder de Estado durante un periodo estrictamente determinado. Su naturaleza es transitoria y no cambia de acuerdo con los procesos democráticos de cada nación. Para que esto quede completamente claro y no haya confusiones en estos términos, podemos recurrir a una analogía muy sencilla. Si el Estado es la estructura del automóvil, el gobierno es simplemente el conductor. Permanece, pero el conductor que maneja el volante va cambiando con el tiempo, ya que el vehículo permanece. Si observan el gráfico que está en la parte inferior de la diapositiva, se ilustra perfectamente esta realidad. La línea azul superior representa la permanencia del Estado a lo largo del tiempo, mientras que los bloques de colores abajo muestran la transitoriedad política. El gobierno A pasó al gobierno B y luego al C. Y así sucesivamente, en conclusiones de este punto, el gobierno administra el Estado, pero no de forma limitada. Ok. La teoría del Estado como ciencia y antecedentes de derecho natural aristotélico se basan prácticamente en la Constitución. Y ahorita voy a explicar lo que es la línea de tiempo más a fondo. No sé, sería retroceder a la misma slide, ¿ok? Ahí donde está la línea de tiempo, voy a explicar más o menos lo que es. Lo voy a explicar.
Para entender esta diferencia de manera visual, analizamos esta línea de tiempo. Como puede ser, el estado está representado por la línea continua superior, es la estructura macro, el macro jurídico y el territorio que permanece, establece a lo largo de las décadas independientemente de quién esté al mando. Por el contrario, los bloques de colores que ven abajo representan a los diferentes gobiernos. Estos son dinámicos, temporales y cambian cada ciertos años a través del voto popular. Básicamente, en resumen, los gobiernos pasan y alternan en la gestión del poder, pero la constitución del Estado permanece. Básicamente regresamos a lo que estábamos diciendo, que prácticamente el Estado es inamovible, pero el gobierno sí se tiene que cambiar sí o sí, a menos que haya una dictadura, que eso claramente es inconstitucional en todos los casos y no está bien visto en ningún lugar. Ok, y ahorita, para cerrar esta mi parte de la teoría del Estado como ciencia, debemos comprender que las teorías nos permiten entender las reglas del juego, del poder político y del derecho, de sus funciones. La estructura del Estado permanece como el soporte jurídico social de una nación. Y espero que esa distinción y este análisis científico hayan sido de total claridad en mi parte y muchas gracias. Esta es mi parte. Ahora pasaremos a poner el video del compañero Mario Arturo Alegría. Él, pues, por problemas nos comentó que no podía estar hoy grabando este video. Entonces él optó por grabar un video el día domingo y es el video que vamos a presentar, que esta es su parte y ahí están sus slides. Ok, gracias. El derecho natural aristotélico. Para Aristóteles, el derecho natural es aquello que es justo por naturaleza, poseyendo la misma fuerza en todas partes independientemente de las leyes humanas. Lo expuso principalmente en su obra de la ética Nicomaquea. Tiene la justicia natural y legal. El justo natural tiene igual validez en todo lugar y no depende de lo que los hombres decidan o firmen. Lo justo, legal o positivo es neutral en su origen, pero se vuelve obligatorio solo tras ser legislado por el ser humano. Sus características principales: su fuerza universal, posee validez general en la comunidad humana por el orden natural de las cosas. Su variabilidad humana, a diferencia de corrientes posteriores, Aristóteles admitía que la naturaleza humana en la Tierra puede tener cambios y no siempre es rígida o inmutable. Ley común y escrita. Distinguió en su retórica entre la ley particular de cada ciudad y la ley común, no escrita, que todos los pueblos reconocen de forma implícita. La teoría antipositivista del Estado rechaza que la política y la sociedad se estudien igual que las ciencias naturales. Sus ideas claves son la comprensión subjetiva, el rechazo al empirismo puro y el análisis de los valores sociales. Sus fundamentos epistemológicos: critica el positivismo, niega que el Estado sea solo un conjunto de normas medibles u observables de forma neutra y mecánica. El sentido de la acción: busca entender los motivos internos, los valores y las intenciones de las personas que crean y obedecen las leyes. En su método cualitativo, privilegia la interpretación del significado cultural y social por encima de las meras estadísticas o datos cuantitativos. Su visión del Estado en la construcción social: el Estado no es una cosa real y fija allá afuera, sino el producto de reacciones y relaciones de poder y significados compartidos. Legitimidad y autoridad: depende de cómo los ciudadanos aceptan y dan sentido a la dominación y al poder político en su vida diaria.
continuando con la presentación, en esos momentos estaríamos abordando más con respecto al tema que nos comentaba el compañero Mario, y es con respecto a lo siguiente, en relación a la teoría antipositiva del Estado. ¿Qué plantea en sí la teoría antipositiva del Estado? Es un análisis integrado de la filosofía del derecho, la sociología comprensiva y la ética para entender la organización política. Hay fundamentos epistemológicos y sociológicos que la fundamentan. El primero podría ser el rechazo al reduccionismo formal e instrumental del Estado. El positivismo jurídico tradicional, con autores como Hans Kelsen, definen al Estado simplemente como la personificación del ordenamiento jurídico o un sistema de normas coactivas. El antipositivismo argumenta que esta visión reduce el Estado a una maquinaria fría y puramente burocrática. Para esta corriente, el Estado no es un objetivo físico ni una fórmula matemática abstracta, es una realidad viva construida mediante la interacción social continua. Las leyes solo cobran sentido si reflejan las prácticas, la historia y la identidad compartida de una comunidad, y no por el simple hecho de haber sido promulgadas por por una autoridad formal. También se tiene que tomar bastante en cuenta lo que es la acción social, la cultura y el método comprensivo. Esta es inspirada en pensadores como Max Weber y la sociología interpretativa. Esta perspectiva sostiene que para entender al Estado se debe descifrar los significados subjetivos que los ciudadanos otorgan a sus acciones. Las instituciones estatales, como los tribunales y los parlamentos, o incluso las policías, no operan en el vacío, sino que se sostienen porque los individuos comparten una creencia colectiva en su legitimidad. La cultura, los símbolos, los mitos fundacionales y el lenguaje político son los verdaderos pilares de la cohesión del Estado, que cohesionan al Estado, permitiendo que la ciudadanía se identifique como parte de un todo político. Es importante también la crítica al mito de la neutralidad científica. El antipositivismo, por su parte, rechaza también de manera categórica que el Estado y la política puedan estudiarse con la misma distinción, con la misma distancia impersonal con la que un físico estudia la gravedad. Toda teoría del Estado está inherentemente cargada de valores políticos, ideológicos y normativos. Pretende un análisis puramente neutral o empírico, solo sirve para legitimar el orden establecido de forma crítica. Los fenómenos políticos requieren una interpretación hermenéutica o comprensiva, donde el investigador asume que el objeto de estudio está ligado a luchas por la justicia, la libertad y los derechos humanos. Hay que hacer también una conexión entre lo que es el Estado, el derecho y la moral. Es una unión conceptual entre legalidad y legitimidad, pues mientras que el positivismo jurídico defiende la tesis de la separación de la separación, el derecho es válido independientemente de si es justo o injusto, el antipositivismo sostiene que sostiene la tesis de la vinculación. Un Estado solo es verdaderamente tal si sus leyes y su estructura institucional representan un núcleo mínimo de principios morales universales. Si un Estado promulga leyes si un Estado promulga leyes radicalmente injustas, radicalmente injustas o aberrantes, como ocurrió con los regímenes totalitarios a lo largo del siglo XX, pierde su carácter jurídico y se transforma en una mera banda de criminales organizada a gran escala, como argumentan autores como Gustav Ratchburg. También es importante la justificación moral de la obligación política. Para el positivismo, el ciudadano debe obedecer al Estado debido al monopolio de la fuerza coactiva y al cumplimiento de la jerarquía normativa. El antipositivismo, en cambio, desplaza el eje de poder hacia la autoridad moral. La obligación de obedecer las leyes del Estado no nace del miedo al castigo o de la validez formal de un decreto, sino de razones éticas. Los ciudadanos tienen el deber de cumplir las normas porque éstas promueven un bien común, protegen la dignidad humana y garantizan una convivencia justa. Cuando el Estado falla crónicamente en estas metas, la obligación política se debilita o desaparece.
abriendo paso al derecho o a la desobediencia civil. Continuando con la presentación, también es importante aclarar lo siguiente, que el Estado no es un ente inerte. Aunque es claro que el Estado prevalece con el tiempo y los gobiernos son cambiantes, eso no quiere decir que el Estado sea un ente inerte, sino que éste evoluciona, cambia con el paso del tiempo, tanto en la interpretación de sus leyes, la acción social de los individuos y el hecho de estar conformado por personas que llegan a poseer intereses ya sea políticos, económicos, morales o éticos, abre la puerta a que se reinterpreten las normas, las leyes y conductas que llegan a formar parte de un Estado. También la modificación de la Constitución y de los organismos que conforman un Estado es una prueba de la necesidad de adaptarse a la situación cultural acontecida por parte del Estado hacia la realidad cultural. Hay grandes ejemplos respecto a cómo el Estado puede ser un ente cambiante o cómo se pueden dar estos cambios o cómo se pueden dar estos cambios, perdón. Es bastante, esto es relevante a nivel jurídico, pues se demuestra precisamente la necesidad de la modificación o la necesidad de adaptarse a la cultura. Un gran ejemplo de cómo el antipositivismo o un ejemplo, perdón, de cómo el antipositivismo plantea esta modificación o esta evolución del Estado, podemos mencionar los siguientes tres, que sería el neoconstitucionalismo y el control de convenciones en América Latina, el cual plantea lo siguiente, que a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, se dieron una reforma o se dio un cambio dentro de la situación política de América Latina, pues como puede darse a nivel cultural, se puede dar también en la reforma, por ejemplo, de constituciones, como pasó en El Salvador en los años 80, como pasó con Bolivia a principios de los años 2000. También es importante resaltar uno de los eventos históricos más importantes de la humanidad, que fueron los juicios de Nuremberg y el nacimiento del Estado Social de Derecho. Aclarar también las reformas plurinacionales y el reconocimiento del pluralismo jurídico, siempre dentro de, más que en América Latina a nivel global, como se puede mencionar, la Constitución del Estado Plurinacional en Bolivia en el 2009. Es muy importante esto, pues como menciono, redefine lo que podría ser o abre las puertas o da la razón al antipositivismo en la necesidad de los estados de poder adaptarse a la coyuntura cultural y social de sus pueblos. Pasamos con las conclusiones. Podemos concluir tres cosas. La primera sería que el Estado es una ciencia que estudia sus propios componentes, considerando que los gobiernos que se instauran a lo largo de la historia son solo modelos que lo transforman de manera temporal, no de manera permanente. Los elementos más fundamentales como el territorio o la población, esos no se ven modificados. Puede modificarse la población, perdón, por ejemplo, en el número de habitantes, ya sea crecer o decrecer, pero en culturas que pueden llegar a ser fijas o en culturas cambiantes, es necesario que se estudie o precisamente la teoría del Estado, la teoría del Estado estudia cómo estos componentes van cambiando a lo largo del tiempo. También el derecho natural planteado por Aristóteles valida la teoría antipositiva que plantea el Estado, pues dentro de esta existen derechos universales que son irrevocables o que vienen naturalmente intrínsecos al ser humano y al Estado. No necesitan de un consenso, de un tratado positivo o positivista para que sean validados. Es hasta luego que se fundamenta precisamente la necesidad de o cuando pasan a ser positivados, que ya son, o positivistas, perdón, que ya son parte del Estado en sí y dejan de ser derechos naturales y pasan a ser derechos jurídicos. También aclarar que tanto la cultura como la moral forman a los estados, pues según lo planteado en la teoría antipositiva, no se puede entender al Estado como una organización meramente política y formal, sino también cargada de valores, ética, multiculturalidad y la forma de la construcción social. Presentamos precisamente la fuente bibliográfica del contenido expuesto.
Y muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta pueden realizarla en estos momentos. Muchas gracias por su atención igualmente.